¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta al imponer las manos a un ser querido, orar por su sanación y ver que nada ha cambiado? Ese silencio incómodo después del amén, mientras el dolor continúa, implacable, y te preguntas en silencio, ¿hice algo mal? ¿De verdad me escuchó Dios? ¿Y si te revelara que el problema no está en tu fe ni en el volumen de tu voz, sino en una clave espiritual que el 99% de los cristianos desconocen por completo? Una clave tan poderosa que, al ignorarla, no solo impide milagros, sino que puede abrir puertas peligrosas en tu propia vida espiritual. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir hoy no se trata solo de orar por la salud de los demás. Se trata de la autoridad real, el combate en los reinos celestiales y los principios invisibles que rigen el mundo espiritual. Hay un conocimiento oculto en las Escrituras que separa a quienes solo hablan palabras bonitas de quienes realmente ven cómo los cielos se abren. Ahora siente la importancia de lo que estás a punto de aprender. ¿Por qué Jesús realizó curaciones masivas en algunas ciudades y apenas logró un solo milagro en otras? ¿Qué existe en la atmósfera invisible que libera o bloquea la manifestación del poder de Dios? Existe un portal entre el deseo humano y la voluntad divina que debes aprender a cruzar. Si deseas ser usado por Dios como canal de transformación, el Espíritu Santo te quitará hoy la venda de los ojos espirituales. Profundizaremos en profundas verdades bíblicas que revolucionarán tu comprensión de la enfermedad y la intervención divina. Esto no será mera teoría, será entrenamiento para la guerra espiritual. Te lo prometo, si me acompañas hasta el último segundo de este video, nunca más volverás a orar con inseguridad ni miedo paralizante. Saldrás de aquí con una comprensión que muy pocos poseen, capaz de transformar realidades y traer esperanza donde solo existe desesperación. Antes de continuar, necesito evaluar tu nivel de compromiso espiritual con este mensaje. Quiero que vayas a los comentarios y escribas una declaración breve pero contundente que proclame tu posición en el ámbito espiritual. Escribe: Cristo vive en mí. Al hacer esto, profetizan sobre su propio camino y sobre todos aquellos por quienes intercederán. Siéntanse honrados de estar aquí, porque forman parte de un remanente que no se conforma con una religiosidad vacía, sino que busca el rostro de Dios con intensidad. Ahora, como sello de nuestra alianza y para invitar la presencia del Espíritu Santo en este momento de aprendizaje, por favor deje también nuestro código de identificación en los comentarios. Y ahora, profundizando en la esencia de esta enseñanza, ¿recuerdan que mencioné al principio un portal invisible entre lo humano y lo divino? Pues bien, aquí entramos en el primer territorio peligroso que la mayoría de los creyentes ignoran por ingenuidad o falta de instrucción adecuada. Imagínate ante alguien gravemente enfermo. Su sufrimiento te conmueve, la compasión te conmueve y decides interceder. Pero ¿qué pasaría si te dijera que al levantar las manos, no solo estás profiriendo palabras al aire, sino entrando en un campo de batalla donde entidades espirituales reales y conscientes evalúan tu posición en el reino? Muchos cristianos creen que orar por la sanación es simplemente repetir fórmulas prefabricadas, unen el nombre de Jesús mecánico y pronunciado sin convicción. Sin embargo, el libro de los Hechos, capítulo 19, nos presenta un relato escalofriante y revelador de los 7 hijos de Esceva. Estos hombres, observando el poder que fluía a través del apóstol Pablo, intentaron reproducir los milagros como si fueran una receta de pastel. Se presentaron ante un hombre oprimido por un espíritu maligno, y lo entienden bien. Muchas enfermedades en las Escrituras tienen profundas raíces o conexiones espirituales, y declararon: «Te conjuramos por Jesús, a quien Pablo predica». Usaron el nombre correcto. Su intención era liberar. Pero faltaba algo absolutamente crucial. Carecían de verdadera intimidad. No poseían una identidad auténtica en ese nombre. La respuesta que les dio el mundo espiritual resuena hasta el día de hoy como una atronadora advertencia para ti, mi hermano, mi hermana. El espíritu malo respondió: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres tú?».
¿Puedes comprender la profundidad abismal de esta pregunta? El infierno reconoció a Jesús, respetó la autoridad de Pablo, pero aquellos hombres eran completamente desconocidos en el mundo espiritual. El resultado: la Biblia relata que el poseído saltó sobre ellos y los golpeó tan fuerte que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué tiene esto que ver con orar por los enfermos hoy en día? Absolutamente todo. Cuando oras por una enfermedad grave, te enfrentas a un trastorno que a menudo se protege con fortalezas espirituales. Si oras sin tener tu vida consagrada en el altar, sin un verdadero camino de renuncia y sin la certeza inquebrantable de tu identidad como hijo de Dios, eres como un soldado que entra en la línea de fuego sin chaleco antibalas. Puede que al terminar esa oración sientas una extraña pesadez, un cansancio repentino e inexplicable, o incluso que notes síntomas en tu propia vida o en tu familia. Esto no pretende generar miedo, sino inspirar reverencia y sabiduría. El mundo espiritual es extremadamente legalista. No obedece al volumen de tu voz, obedece a la legitimidad de tu posición en Cristo. Quienes me escuchan ahora quizás ya hayan experimentado esto. ¿Alguna vez han orado por alguien y han sentido como si algo se les hubiera pegado? ¿O han sentido una barrera impenetrable en los cielos? Esto sucede porque la oración de sanación es un acto de autoridad espiritual, y la autoridad no se puede pedir prestada. La autoridad se gana en el secreto. Antes de ponerle la mano a alguien enfermo, debes asegurarte de que tu nombre sea conocido en el cielo y temido en el infierno. No intentes usar el Jesús de tu pastor ni el Jesús que viste en Internet. Necesitas tener tu propio pacto con Él. La sanación fluye a través de ti no solo por tus palabras, sino por la luz que habita dentro de ti y que la enfermedad no puede soportar. La reflexión profunda aquí es esta: la santidad no es simplemente una regla moral para privarnos de placeres. La santidad es nuestra armadura de batalla. Sin ella, somos vulnerables. Quien ora por sanidad necesita ser un canal limpio. Si el agua de la vida fluye por una tubería sucia, llegará contaminada a su destino. Por lo tanto, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿quién soy yo en el mundo espiritual? Cuando me levanto y pongo los pies en la tierra, ¿tiembla el infierno o ignora mi existencia? Para que se produzca la curación, la enfermedad necesita mirarte y ver a Cristo, no solo a una persona religiosa bien intencionada. Esta es la base. Sin identidad, no hay verdadera autoridad. Pero incluso con una identidad firme, existe un segundo elemento crítico, una segunda barrera que impide la manifestación de la sanación, y esta barrera no está relacionada con quien ora, sino con el entorno en el que se realiza. Y es precisamente sobre esta atmósfera tóxica de incredulidad y cómo neutralizarla que necesitamos hablar ahora, porque incluso Jesús la enfrentó, y si no sabes cómo lidiar con este siguiente punto, incluso tu oración más ferviente puede encontrarse con un techo de hierro. Continuando con este profundo viaje, si en el tema anterior entendimos que la autoridad no se puede fingir, ahora necesitamos entender que los milagros requieren de un ecosistema favorable para manifestarse. Muchas veces tienes la autoridad, tienes la fe ferviente, pero la tierra donde cae la semilla de tu oración es tóxica, ácida e incapaz de generar vida. Y aquí reside un secreto que pasa desapercibido para el 99% de los lectores de la Biblia, pero que hoy será revelado a tu corazón. Vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 8 versículos 22-26. La Biblia relata la curación de un ciego en Betsaida, pero observemos el detalle quirúrgico que el Espíritu Santo registró. Cuando llevaron al ciego ante Jesús, Él no lo sanó allí mismo, en medio de la plaza, delante de la multitud. El texto dice explícitamente: y tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo. Deténganse y reflexionen conmigo. ¿Por qué el Creador del universo, aquel que dijo hágase la luz, y la luz se hizo, se tomaría la molestia de caminar con un ciego, guiándolo paso a paso, lejos de las casas, lejos de la gente, fuera de los límites geográficos de Betsaida, antes de realizar el milagro? La respuesta es al mismo tiempo aterradora y liberadora.
Betsaida era una ciudad que ya había sido severamente reprendida por Jesús por su obstinada e incrédula incredulidad. En Mateo 11:21 Jesús declara: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida». Había una oscura nube espiritual sobre aquel lugar, una atmósfera de escepticismo y juicio que actuaba como una barrera contra la gloria de Dios. Jesús sacó al hombre de allí porque el ambiente estaba contaminado. Antes de sanar los ojos físicos del hombre, Jesús necesitaba sanar su geografía espiritual. Necesitaba desconectarlo de la incredulidad colectiva para conectarlo con la fe individual. ¿Qué significa esto para usted si desea orar por los enfermos? Esto significa que antes de abrir la boca para reprender la enfermedad, es necesario discernir y purificar el entorno. ¿Cuántas veces has intentado orar por alguien en una habitación donde la televisión estaba encendida, transmitiendo noticias de tragedias y muertes? Donde los familiares murmuraban palabras de derrota y desesperación, o donde el propio enfermo estaba rodeado de objetos y conversaciones que glorificaban la enfermedad y no la esperanza de sanación. Estabas intentando encender un fuego bajo el agua. El entorno espiritual es de suma importancia. La incredulidad es contagiosa y crea interferencias en el mundo espiritual que obstaculizan la manifestación del poder de Dios. Aprende esto. A veces, para que haya sanación, es necesario pedirles a todos que salgan de la habitación, como hizo Jesús en la casa de Jairo cuando la gente lloraba y armaba un alboroto. Los mandó afuera. ¿Por qué? Porque el lamento desesperanzado anula la oración de fe. Necesitas crear un santuario alrededor del enfermo. Antes de orar por la enfermedad, ora por el ambiente. Pon música de alabanza, lee la palabra, cambia de tema, transforma esa cama de hospital o esa habitación oscura en un pequeño rincón del cielo. La fe necesita oxígeno para respirar, y el oxígeno de la fe es la adoración y la palabra de Dios. Además, este acto de descargar encierra una profunda reflexión. A menudo la enfermedad en la vida de una persona se ve impulsada por el estilo de vida, las relaciones tóxicas o el entorno estresante y pecaminoso en el que vive. Al orar, es necesario tener la sensibilidad pastoral para comprender si esa persona necesita, antes de la sanación física, un cambio de entorno emocional. Sacarla del pueblo podría significar aconsejarle que perdone a alguien que vive en la misma casa o que se aleje de las amistades que la arrastran a la desesperación. La curación física es a menudo el acto final de una liberación geográfica y emocional. Y note también, Jesús lo tomó de la mano. Hubo contacto, hubo guía, hubo un proceso de construcción de confianza. El ciego tuvo que confiar en que Jesús lo guiaría hacia lo desconocido antes de poder ver. Cuando oras por alguien, debes tomar la mano de esa persona, no solo físicamente, sino espiritualmente, guiándola fuera del lugar de victimización y miedo en el que se ha establecido. Por lo tanto, nunca ores por un enfermo sin antes evaluar el ambiente. Si el entorno es hostil a la fe, tu primera batalla no es contra las bacterias ni los virus, sino contra la incredulidad que impregna el aire. Santificad el lugar y el milagro encontrará terreno fértil para brotar. Pero, mi amado oyente, aun cuando tengas la autoridad del primer tema y prepares el ambiente como aprendimos aquí en el segundo tema, hay algo aún más profundo, algo que reside en las entrañas del alma humana, una raíz amarga que si no se arranca puede provocar que la enfermedad regrese o ni siquiera se vaya. Es sobre esta aterradora conexión entre un alma herida y un cuerpo enfermo que debemos abordar a continuación. Porque incluso tu oración más ferviente puede encontrar resistencia si no sabes cómo abordar este siguiente punto. Hemos llegado al tercer nivel de profundidad, quizás el más doloroso e ignorado de todos. En la sección anterior, aprendimos a purificar el ambiente externo, el entorno donde se encuentra la persona enferma. Pero ¿qué sucede cuando el aire es limpio? La autoridad está presente, pero la barrera reside en la estructura emocional del paciente. ¿Te has parado a pensar alguna vez que la enfermedad física a menudo no es la causa del problema, sino el síntoma final de un colapso espiritual interno? Antes de orar por la sanación de un órgano,
es necesario investigar la salud del alma. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, describió la psicosomática divina con precisión quirúrgica en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callaba, mis huesos se consumían en mis gemidos todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mis fuerzas se debilitaban como en el calor del verano. Entiende la biología espiritual. El silencio del alma, la falta de confesión, el guardar rencor o los pecados ocultos, hicieron que los huesos, la estructura más sólida del cuerpo, tomaran el control. La mano de Dios pesó con fuerza, no para destruir, sino para señalar que algo andaba mal en el interior. Santiago 5:16 nos da una instrucción que muchos leen, pero pocos practican en el orden correcto. Confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Observe la secuencia lógica establecida por el Espíritu Santo. Primero confesión, liberación del alma, luego oración, restauración del cuerpo. ¿Por qué revertimos esto? ¿Por qué intentamos orar por la artritis, las úlceras y las migrañas crónicas sin preguntar primero? Hermano, ¿hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay alguna carga, alguna culpa, algún odio que hayas albergado durante años? Nunca ores por una persona enferma sin antes examinar su corazón en cuanto al perdón. La falta de perdón es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Pero el que muere, célula a célula, es el que alberga resentimiento. La ciencia médica moderna está empezando a confirmar lo que la Biblia ha declarado durante milenios. El estrés emocional, la amargura y la ira crónica liberan hormonas corrosivas en el torrente sanguíneo, reducen la inmunidad y abren la puerta a enfermedades terribles. En el ámbito espiritual, la falta de perdón es un derecho legal que la enfermedad tiene de permanecer. Puedes orar, ungir, gritar, ayunar, pero si no se arranca la raíz de la amargura, Hebreos 12:15, la enfermedad puede desaparecer por un momento gracias a la unción, pero regresará, porque la casa permanece impura. Mi consejo pastoral para ti, guerrero de la intercesión, es que también actúes como cirujano del alma. Antes de imponer las manos sobre alguien, ten una conversación franca y amorosa. Míralo a los ojos y pregúntale, ¿está tu corazón en paz con todos? A menudo, cuando guías a alguien a liberar el perdón, hacia un padre ausente, un excónyuge infiel o incluso hacia sí mismo por un error del pasado, verás el milagro ocurrir al instante, incluso antes de terminar la oración. El cuerpo se relaja, la tensión se libera y la gloria de Dios fluye sin impedimentos. La sanación física se convierte simplemente en la consecuencia visible de una liberación invisible. Reflexiona sobre esto. El cuerpo grita lo que el alma calla. El dolor de espalda puede ser el peso de llevar el mundo sola. Un problema estomacal puede ser algo que una persona no puede digerir en la vida. No digo que todas las enfermedades sean emocionales o pecaminosas, nunca piensen eso, porque sería cruel. Pero sí digo que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y que están intrínsecamente unidos. Ignorar el alma cuando se trata el cuerpo es negligencia espiritual. ¿Tienes el valor de hacer las preguntas difíciles antes de orar? ¿Tienes el valor de decir, oremos ahora para que liberes a quien te ofendió, para que Dios te devuelva la salud? Esto requiere amor, no juicio. Requiere que seas un canal de gracia, ayudando a esa persona a vomitar el veneno emocional que la está matando lentamente. La sanidad completa llega cuando la paz de Cristo inunda el corazón, quitando la ansiedad y el resentimiento, permitiendo que el sistema inmunológico diseñado por Dios vuelva a funcionar plenamente y que el poder sobrenatural del Espíritu Santo repare lo que ha sido dañado. Sin embargo, mi querido oyente, hemos llegado a un punto crucial. Tienes la autoridad en el primer tema, preparaste el ambiente en el segundo, y sondeaste el corazón respecto al perdón en el tercer tema. Pero ¿qué pasa si haces todo eso y el cielo permanece en silencio? ¿Y si la sanación no llega? Hay un misterio soberano,
una teología de la espina en la carne, que es la prueba de fuego de la madurez cristiana y que a menudo es malinterpretada, generando crisis de fe devastadoras. El siguiente tema trata sobre cómo lidiar con la soberanía de Dios y el propósito oculto del sufrimiento. Porque sin comprender esto, tu fe puede naufragar ante la muerte o una enfermedad persistente. Hemos llegado a la penúltima y quizás la lección más difícil de este estudio. ¿Recuerdan que en la introducción les dije que esta parte contendría una clave para abrirles el entendimiento? Pues bien, esta es la clave que separa a los niños de los adultos en la fe. Y lamentablemente es la verdad que muchos predicadores de la prosperidad les ocultan para mantener sus iglesias llenas. Pero estoy comprometido con la verdad bíblica y con la salud de tu alma. Has aprendido sobre la autoridad, el entorno y el perdón. Pero ¿qué pasa cuando cumples con todos los protocolos espirituales? Cuando tu vida es limpia, el entorno es santificado, tu fe arde como fuego, y sin embargo, los cielos siguen siendo de bronce, el enfermo no mejora, el milagro no llega, y el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Aquí es donde muchos naufragan en su fe, creyendo que Dios los ha abandonado o que no tienen suficiente fe. Necesitamos visitar el lugar de oración del más grande apóstol del Nuevo Testamento, Pablo, el hombre cuyas vestiduras ungidas sanaron a los enfermos a distancia, el hombre que resucitó a Eutico, el hombre que sobrevivió a la mordedura de víboras mortales. En 2 Corintios 12, versículos 7-9, abre su corazón y revela un secreto humillante. Y para que no me envaneciera por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me aflija. Pablo oró. No oró una sola vez, sino 3 veces, implorando al Señor que lo librara de ese aprieto. Se trata de la oración ferviente de un gigante espiritual. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Fue sanidad? No. ¿Fue liberación? No. La respuesta fue: «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí está el secreto aterrador y glorioso que necesitas saber antes de orar por cualquier enfermo. No toda enfermedad es un ataque para destruir. Algunas son permisos para protegerse. Dios permitió que Pablo tuviera una espina en la carne, no porque le agradara verlo sufrir, sino porque amaba su salvación más que su bienestar físico. Esa espina, que muchos teólogos debaten si se trataba de una enfermedad ocular, persecución o dolor crónico, sirvió como ancla de humildad, impidiendo que el orgullo destruyera al apóstol debido a la grandeza de las revelaciones que recibió. Antes de orar y reprender todo lo que ves, necesitas discernimiento espiritual para preguntar: «Señor, ¿esta enfermedad es mortal? ¿Es para la gloria de Dios? ¿O es un proceso de aprendizaje en la vida de esta persona?» Si intentas quitar una espina que Dios ha colocado o permitido que forme el carácter de alguien, estás luchando contra Dios mismo. Es intenso, lo sé, pero es liberador. La clave que prometí es esta: la cura definitiva no es la ausencia de dolor, sino la presencia de la gracia. Si Dios dice no a la sanidad física, está dando algo superior. Se está dando a sí mismo como sustento. Mi gracia te basta significa que su presencia es suficiente para ayudarnos a superar el valle. Y ese es un milagro mayor que la sanidad misma. Ver a alguien adorar a Dios en medio del dolor sin blasfemar es la mayor prueba de la existencia de Dios que el mundo puede presenciar. El poder de Dios no se perfecciona en nuestra fuerza, salud y vigor. Resplandece con más intensidad en nuestra debilidad, porque queda claro que es Él quien nos sostiene, y no nosotros mismos. La reflexión filosófica aquí desafía nuestra lógica humana de comodidad a cualquier precio. Vivimos en una sociedad que demoniza el dolor e idolatra el bienestar, pero en el reino de Dios, el sufrimiento puede ser un megáfono para despertar a un mundo sordo. Tal vez la enfermedad de esa persona que amas esté sirviendo en este momento para reunir a una familia que estaba dispersa, para traer de vuelta a un hijo pródigo que solo entró al hospital para ver a su padre, o para quebrar el orgullo de alguien que se consideraba autosuficiente. Por lo tanto, al orar,
Tu actitud no debe ser de arrogancia, exigiendo que Dios haga tu voluntad. Tu oración debe ser como la oración de Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. La verdadera fe no consiste en doblegarle el brazo a Dios para conseguir lo que queremos. La verdadera fe consiste en confiar en Dios incluso cuando no hace lo que queremos, sabiendo que su plan es infinitamente superior y eterno. Nunca ores por un enfermo sin antes someter tu voluntad a la soberanía divina. Enséñale a descansar en la voluntad de Dios. Di, hermano, pidamos la sanación con fe. Pero si la sanación no llega ahora, ten la certeza de que la gracia de Dios es el remedio que sostendrá tu alma por la eternidad. Esto quita el peso de la culpa de la persona enferma. ¿Me falta fe? Y pone el foco en la fidelidad de Dios. Ahora que hemos desvelado la soberanía de Dios y la pedagogía del sufrimiento, estás casi listo. Pero hay un último recurso, un arma nuclear en el arsenal de Dios que Jesús enseñó específicamente para los casos más resistentes, aquellos que no se resuelven con oraciones comunes ni con la simple imposición de manos. Existe una categoría de problemas que exige un nivel de sacrificio que pocos están dispuestos a hacer, y es sobre este último nivel de compromiso y poder que abordaremos en nuestro último tema antes de concluir este estudio transformador. Prepárate, porque lo que viene a continuación te exigirá todo de ti. Hemos llegado al último paso de esta escalada espiritual, la cima de la montaña donde el aire es enrarecido y donde solo aquellos dispuestos a morir a sí mismos pueden respirar. Si has asimilado todo hasta este punto, identidad, entorno, perdón y soberanía, estás muy por delante de la mayoría. Pero existe una cruda realidad en el ministerio de sanidad y liberación. Existen jerarquías en el mundo de las tinieblas. Hay clases de demonios y niveles de enfermedad que no respetan una oración superficial, ni se intimidan ante un cristiano que vive en la carnalidad. Para entender esto, vayamos al pie del monte de la transfiguración en Mateo 17 y Marcos 9. Mientras Jesús estaba en el monte siendo glorificado, los discípulos, los mismos que anteriormente habían echado fuera demonios y sanado enfermos, estaban en el valle experimentando la mayor vergüenza de su ministerio. Un padre desesperado trajo a su hijo, atormentado por un espíritu mudo y sordo, que lo arrojó al fuego y al agua. Los discípulos oraron, gritaron, usaron la fórmula, le impusieron las manos, y nada sucedió. El niño seguía echando espuma por la boca. La multitud comenzó a murmurar. El fracaso fue público y humillante. Cuando Jesús llega, resuelve la situación con asombrosa facilidad, liberando al niño instantáneamente. Más tarde, en privado, los discípulos perplejos y avergonzados preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La respuesta de Jesús es el arma nuclear que mencioné antes, la llave maestra de las cadenas más gruesas. Esta clase solo puede ser expulsada mediante la oración y el ayuno. Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo te está diciendo ahora. Hay batallas que no ganarás con el estómago lleno. El ayuno no es una huelga de hambre para manipular a Dios, como si le impresionara tu estómago vacío. No. El ayuno es una herramienta para la sintonización espiritual. Estamos compuestos de carne y espíritu, y ambos están en constante guerra. Cuando sobrealimentas la carne, la voz de tu espíritu se apaga, se debilita, como una radio desafinada. Pero cuando le niegas alimento a la carne, le estás diciendo a tu cuerpo, «Calla, porque mi espíritu hablará ahora». El ayuno mortifica la incredulidad natural que habita en nuestros sentidos. Jesús dijo que esa clase solo podía salir mediante el ayuno. ¿Por qué? Porque ese tipo de opresión exigía un nivel de fe y autoridad que solo emana de alguien totalmente desconectado del mundo material y totalmente conectado al mundo espiritual. El ayuno agudiza tu sensibilidad, transformando tu fe de una opinión intelectual en una certeza volcánica. Cuando ayunas, te vuelves peligroso para el infierno. El diablo te mira y no solo ve carne y hueso. Ve a alguien que ha renunciado al sustento natural para alimentarse de lo sobrenatural. Esto genera una autoridad
que hace temblar el mundo espiritual. ¿Quieres ver la cura del cáncer? ¿Quieres ver la liberación de las adicciones a las drogas que han destruido a tu familia durante generaciones? ¿Quieres ver milagros creativos? Así que deja de intentar luchar contra generales del infierno con la fuerza de un soldado raso. Nunca ores por situaciones de vida o muerte, ni por enfermedades malignas persistentes, sin antes entrar en un período de consagración y ayuno. Tienes que pagar el precio. La unción es gratuita, pero para que fluya con poder, te cuesta todo lo que eres. La reflexión filosófica aquí gira en torno al sacrificio. Vivimos en una generación de comida rápida que quiere todo rápido y sin esfuerzo. Queremos la unción de Elías, pero no queremos la cueva. Queremos los milagros de Jesús, pero no queremos los 40 días en el desierto. El ayuno es el antídoto contra el materialismo que obstruye nuestras arterias espirituales. Nos recuerda que no solo de pan vive el hombre. Cuando ayunas por alguien enfermo, intercedes con tu propio cuerpo, ofreciendo tu consuelo a favor de la vida de la otra persona. Es la expresión más alta de amor y compasión. Por lo tanto, antes de enfrentar las grandes tormentas, prepárate. No esperes a que llegue la crisis para empezar a ayunar. Vive una vida de disciplina. Cuando la enfermedad llame a tu puerta, no tendrás que esforzarte por tener fe. Ya serás un canal limpio y sin obstrucciones por el que la electricidad de Dios puede pasar a máxima tensión sin que se queme el fusible. Hoy aprendiste que orar por la sanación no es un acto aislado. Es un estilo de vida. Requiere identidad, como vimos con los hijos de Esceva. Requiere conciencia ambiental como el ciego de Betsaida. Requiere sondeando el alma para el perdón. Requiere sumisión a la soberanía, como la espina de Pablo. Y es necesario poder espiritual a través del ayuno. Si aplicas estos 5 principios, nunca volverás a orar en vano. Serás un terror para la oscuridad y un bálsamo para los afligidos. Ahora, hermano, hermana, hemos llegado al final de nuestro estudio, pero no al final de nuestro propósito. Lo que hemos hecho aquí es teología, pero lo que ustedes harán allá será historia. Sales de aquí hoy más fuerte que cuando entraste. Tus manos están ungidas, tu mente está renovada, tu espíritu está agudo. No le tengas miedo a la enfermedad. No le tengas miedo al diagnóstico médico. Ya sabes qué hacer. Recuerda, el médico da el diagnóstico, pero es Jesús quien determina el destino. Y ahora eres el compañero de Dios en la tierra para manifestar ese destino. Antes de irme, necesito 3 cosas. Primero, si este video ha transformado tu perspectiva sobre la oración de sanación, ve a los comentarios y escribe: Estoy preparado. Quiero saber cuántos guerreros quedan aquí listos para la batalla. Segundo, si aún no estás suscrito a este canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Cada semana te traemos contenido profundo como este que revolucionará tu vida espiritual. No te pierdas ninguna enseñanza. Tercero, comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar este mensaje. Podría ser ese hermano o hermana que está desanimado porque oró y no vio resultados. Podría ser esa persona que está enferma y pierde la esperanza. Sé un instrumento de Dios para difundir esta revelación. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón. Cuídense. Hasta el próximo video.